Un vernier, también llamado pie de rey o calibrador, es un instrumento de medición parecido a una llave Stilson. Es un instrumento destinado para medir con precisión dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetro. Las principales aplicaciones de un vernier son comúnmente las mediciones de exteriores, de interiores y de profundidades. Permite realizar fáciles lecturas en milímetros. También se puede medir en pulgadas, dependiendo del sistema en que se esté utilizando. Se construyen de acero inoxidable, con lo que se reduce la corrosión. También tienen un acabado en cromo satinado, el cual elimina los reflejos. Pedro Nunes, conocido también por su nombre latino como Petrus Nonius, fue un matemático, astrónomo y geógrafo portugués del siglo XVI. Inventó en 1514 el nonio, un dispositivo de medida de longitudes que permite con ayuda de un astrolabio medir fracciones de ángulos mediante una escala auxiliar. Dada la primera invención de Pedro Nunes en 1514, Vernier, matemático francés, desarrolló y perfeccionó el nonio, así ganándose el nombre de calibrador Vernier. En la actualidad, esta escala suele denominarse como nonio o vernier. En la industria suele ser llamado nonio y en la enseñanza es llamado vernier. En todo caso, nonio y vernier son sinónimos. Las partes del instrumento son: 1. La regla. La regla consta de dos escalas, una en milímetros en la parte inferior y otra en pulgadas en la parte superior. 2. Palpadores o topes. Contienen dos pares de palpadores que permiten medir áreas exteriores e interiores. Un ejemplo es la medición de cuello de botella, el cual puede medirse tanto su área exterior como la interior. 3. La corredera. Es la parte que se mueve a lo largo de la regla. La corredera tiene dos escalas llamadas nonios, uno en la parte inferior para la lectura en milímetros y otro en la parte superior para la lectura en pulgadas. Cuenta con un botón de desplazamiento, que es el lugar de donde se opera. También cuenta con un tornillo bloqueador que sirve para bloquear la corredera. 4. Sonda de profundidad. La sonda de profundidad, o también llamada lengüeta, permite medir profundidades. También cuenta con un rebaje para mayor comodidad al emplearlo. Estas partes son tomadas del vernier estándar, pero también existen otro tipo de vernier, como por ejemplo el de carátula o el digital. Para seguir con el tema, debemos de aclarar algunas cosas fundamentales. Como ya explicamos, la corredera tiene dos escalas llamadas nonios, uno en la parte inferior para la lectura en milímetros y otro en la parte superior para la lectura en pulgadas. En este caso, utilizaremos solamente la escala inferior, es decir, el nonio de los milímetros. Ahora, si observamos, el nonio contiene una escala. Esa escala puede tener 50 líneas, 10 líneas o, como en este caso, 20 líneas. El conjunto de todas esas líneas es un milímetro, por lo tanto, el milímetro está dividido por el número de líneas que contenga el nonio, es decir, 20 líneas equivale a 1 milímetro. Con esto concluimos que 1 milímetro está dividido en n líneas del nonio, en este caso 20 líneas. Y el valor de una sola línea es igual a 1 entre n líneas, en este caso 1 entre 20, eso es igual a 0.05. A este 0.05 la llamaremos sensibilidad. Ahora seguiremos con los pasos del uso del vernier. Paso 1. Verificar que el calibrador no esté dañado. Paso 2. Verificar que los ceros de la escala de la regla y del nonio estén alineados uno con otro. Paso 3. Ajusta el calibrador correctamente y suavemente sobre el objeto que está midiendo.
Paso 4. Calcular la medida. Ahora miramos la regla. A simple vista vemos la longitud del objeto, desde el 0 de la regla al 0 del nonio. Esa cantidad es la que queremos. Podemos decir que es un poco más de 2.5 centímetros, pero entonces, ¿qué caso tendría usar el vernier? Tenemos que medirlo con exactitud. Tenemos que calcular ese algo, después de los 2.5 centímetros. El truco está en observar qué líneas coinciden una con otra, es decir, tenemos que buscar una línea del nonio que esté alineada con una línea de la regla. Miremos bien la regla. La única línea del nonio que coincide con una línea de la regla es la línea 12. No te confundas con el número 6, porque si te das cuenta, las líneas del 0 al 6 son 12. Esto sucede porque muchas veces por falta de espacio no pueden caber todos los números, por lo tanto tienen que simplificarlos. Ahora, para calcular ese algo se debe multiplicar la línea que coincide por la sensibilidad. El resultado es esa pequeña parte después de los 2.5 centímetros. Ahora, sustituyendo los datos tenemos que 12 por 0.05 es igual a 0.60 milímetros. Esos 0.60 milímetros es esa pequeña parte después de los 2.5 centímetros. Ahora calcularemos la longitud total del objeto, que solamente es la suma de lo seguro en milímetros más ese algo, es decir, 25 milímetros más 0.60 milímetros. Y el resultado es igual a 25.60 milímetros. Y con una incertidumbre de más o menos 0.5 milímetros. Por lo tanto, el valor real de la magnitud queda incluida en el intervalo 25.55 milímetros y 25.65 milímetros. Y listo, ya tenemos la cantidad del objeto.